El divorcio, aunque en la superficie pueda parecer un trámite legal o una ruptura sentimental que queda en el pasado, en realidad es una experiencia que toca las fibras más profundas de la identidad. No es simplemente la pérdida de una relación, es la fractura de una narrativa de vida que habías construido junto a otra persona, con sueños, promesas, proyectos y hasta con la ilusión de un futuro compartido. Por eso, cuando ocurre, lo primero que se resiente es la autoestima. No es exagerado decir que miles de personas en todo el mundo, después de separarse, sienten que ya no valen lo mismo, que su historia personal queda marcada por un fracaso, que ya no tienen el mismo brillo ni la misma seguridad. Pero lo que realmente sucede es que el divorcio coloca un espejo frente a nosotros y nos obliga a mirarnos de una forma distinta. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me dejaron? ¿O qué hice mal? Entonces la pregunta más honesta y más transformadora sería, ¿quién soy yo sin esta relación? Imagina que durante años, tal vez incluso décadas, gran parte de tu identidad estuvo entrelazada con la de tu pareja. Las rutinas, los proyectos, las celebraciones y hasta los silencios estaban compartidos. El divorcio rompe ese tejido y te deja de pronto en una especie de vacío. Ese vacío es doloroso, porque desnuda lo que muchas veces habíamos ocultado, que parte de nuestra autoestima estaba depositada en la mirada del otro, en la validación externa, en sentirnos queridos, reconocidos o aceptados por quien estaba a nuestro lado. Y es aquí donde la herida empieza a sangrar, porque al faltar esa mirada, al faltar esa compañía, creemos que nos falta valor. Sin embargo, esa conclusión es falsa. No es que tu valor haya desaparecido, es que ahora tienes que aprender a verlo con tus propios ojos, no con los ojos de alguien más. Ese es el primer paso que nadie te cuenta, el reconocimiento de la herida. Reconocer la herida significa atreverte a ver tu dolor sin juzgarlo, sin intentar reprimirlo ni maquillarlo con frases vacías como «todo pasa» o «el tiempo cura». El tiempo por sí solo no cura nada. Lo que cura es la conciencia que pones en lo que sientes. La herida de autoestima tras un divorcio es como una puerta cerrada que se abre solo cuando decides observarla con honestidad. Es natural sentir tristeza, enojo, resentimiento, confusión o miedo. Es humano llorar, sentirse perdido, incluso pensar que no habrá otra oportunidad. Pero lo que transforma no es huir de esas emociones, sino permitirte atravesarlas. Cada lágrima, cada recuerdo, cada sensación incómoda es como una señal que te indica en qué parte de ti mismo necesitas trabajar. Y aquí Erich Fromm nos aporta una visión esencial. El amor propio no es un lujo ni un capricho, es la base de toda libertad interior. Sin amor propio no podemos elegir conscientemente. Solo repetimos viejas cadenas. Muchos piensan que recuperar la autoestima después del divorcio significa demostrarle al otro que sigues adelante, que puedes rehacer tu vida más rápido, que encontrarás una nueva pareja o que lograrás metas espectaculares. Esa es una trampa, porque sigue siendo una forma de depender de la mirada externa. El verdadero reconocimiento de la herida es más silencioso y más profundo. Aceptar que te duele, aceptar que una parte de tu historia terminó y que eso te afecta, pero también aceptar que tu valor no se reduce a ese capítulo. Aquí se juega algo decisivo. Puedes dejar que la herida se infecte con rencor, con culpa, con miedo, o puedes usarla como un recordatorio de que hay un camino hacia ti mismo que aún no has transitado. Cuando decides lo segundo, el dolor no desaparece de inmediato, pero cambia de color. Deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Erich Fromm decía que el ser humano necesita aprender a estar solo para realmente aprender a amar. Esa soledad no es vacío. Es una oportunidad de reconectar con lo que has olvidado de ti. El divorcio, aunque duela, te regala esa oportunidad. Reconocer la herida no significa recrearte en la tristeza, sino verla como un portal.
Al principio da miedo, porque enfrentarte a tu reflejo sin disfraces ni excusas puede resultar incómodo. Pero es justamente en esa incomodidad donde empieza a gestarse la recuperación de tu autoestima. Ya no se trata de repetir las frases de ánimo que escuchas afuera, sino de atreverte a escucharte a ti mismo. Cada persona que ha atravesado este proceso descubre, tarde o temprano, que dentro de ese dolor también habita una semilla de libertad. Y esa semilla, si la riegas con verdad y presencia, puede transformarse en la fuerza que te permitirá volver a levantarte, no como eras antes, no, sino como alguien más completo y más consciente de su propio valor, reconectar con tu identidad. Perdida después de un divorcio es uno de los procesos más profundos y al mismo tiempo más desafiantes que una persona puede atravesar. Durante la vida en pareja, inevitablemente una parte de lo que somos queda fusionada con la dinámica de esa relación. Adoptamos costumbres, renunciamos a ciertos gustos, moldeamos nuestra rutina y hasta nuestros sueños en función de un proyecto compartido. Cuando ese proyecto se rompe, lo que queda es un eco silencioso que muchas veces nos confunde. Ya no sabemos exactamente qué nos gusta, qué queremos o incluso quiénes somos fuera de ese vínculo. La autoestima, en este momento, se tambalea porque habíamos aprendido a definirnos en espejo con el otro, y sin ese reflejo sentimos un vacío. Sin embargo, ese vacío no es un castigo, es un terreno fértil que puede ser usado para sembrar una nueva versión de ti mismo, más auténtica y libre. Reconectar con tu identidad perdida implica primero atreverte a recordar qué había en ti antes de la relación. Piensa en esos hobbies que abandonaste, en esas pasiones que quedaron en pausa, en esos aspectos de tu personalidad que silenciaste para encajar en la dinámica con tu pareja. Tal vez te encantaba bailar, escribir, viajar solo, estudiar un tema que te apasionaba o practicar un deporte, pero poco a poco fuiste dejando esas partes de lado porque el tiempo, las prioridades o las exigencias de la relación te empujaron a olvidarlas. El divorcio abre la puerta para que esas piezas regresen. No se trata de volver a ser exactamente quien eras, sino de recuperar fragmentos que siguen vivos dentro de ti y que, al integrarse, te devolverán la sensación de plenitud. Erich Fromm hablaba de la importancia de vivir en autenticidad, de no renunciar a la propia esencia por complacer a otros. Reconectar con tu identidad después del divorcio es, en esencia, un acto de autenticidad radical. Muchas veces, al salir de un matrimonio, la tentación inmediata es buscar otra relación para llenar el vacío. Creemos que así nos probaremos a nosotros mismos que seguimos valiendo, que alguien más nos desea, que todavía podemos ser amados. Pero esa búsqueda apresurada es otra trampa. En realidad, lo que hace falta no es encontrar a otra persona, sino reencontrarte contigo mismo. El divorcio es un corte que duele, pero también es un espacio en blanco, un lienzo nuevo sobre el cual puedes empezar a dibujar tu vida de otra manera. Y ese dibujo solo tiene sentido si surge de lo que verdaderamente eres. Reconectarte con tu identidad perdida significa escribir de nuevo tu historia sin necesidad de la aprobación de nadie más. Es decirte, yo existo. Yo tengo valor y mi vida tiene sentido incluso sin pareja. Para avanzar en este paso es necesario un ejercicio de honestidad interior. Pregúntate con calma, ¿qué cosas hacía porque realmente las quería hacer y cuáles hacía para mantener la relación? ¿Qué sueños eran míos y cuáles eran prestados o impuestos? ¿Qué silencios guardaba por miedo a desagradar? Al responder, probablemente descubras que hay una parte de tu identidad que estaba dormida, esperando la oportunidad de despertar. Ese despertar no siempre es cómodo, porque a veces te muestra que estuviste años reprimiendo aspectos esenciales de tu ser. Pero también es liberador,
porque te recuerda que tu valor nunca desapareció, solo estuvo oculto bajo capas de expectativas ajenas. Recuperar esa parte de ti es como abrir las ventanas de una casa cerrada. Al principio entra un aire frío, pero pronto la luz y el oxígeno comienzan a renovar cada rincón. Erich Fromm sostenía que el amor verdadero comienza por el amor propio, y que este amor propio nace de la capacidad de ser uno mismo, sin máscaras ni disfraces. Cuando has pasado por un divorcio, esa es la gran oportunidad que se presenta. Dejar de vivir a través de las expectativas de tu expareja, de tu familia o de la sociedad, y atreverte a ser tú mismo con todas tus luces y sombras. Reconectar con tu identidad perdida es atreverte a recuperar tu voz, tu risa, tus elecciones y tus silencios. Es permitirte equivocarte sin culpa y acertar sin miedo a brillar demasiado. Es caminar hacia adentro, no para quedarte aislado, sino para construir una base sólida desde la cual puedas volver a relacionarte en el futuro sin perderte. Este proceso no se logra de un día para otro. Requiere paciencia, constancia y sobre todo compasión contigo mismo. Habrá momentos en que te sientas inseguro, en que dudes de si realmente tienes algo valioso fuera de lo que fuiste como pareja. Pero justamente en esos momentos es cuando más necesitas recordarte que la vida no terminó, que tu historia sigue y que eres mucho más que un estado civil. Reconectarte con tu identidad significa abrirte a la posibilidad de redescubrir talentos, pasiones, amistades y hasta nuevas formas de amar. No es un retorno al pasado, es un renacimiento. Y cada paso que das en esta dirección fortalece tu autoestima porque te devuelve el poder de definirte desde dentro y no desde lo que otros esperan de ti. Transformar la soledad en libertad es quizá el paso más decisivo después de un divorcio, porque toca el núcleo más sensible de la experiencia, el vacío que deja la ausencia del otro. La soledad en los primeros días, semanas o incluso meses tras una separación puede sentirse como un peso insoportable. La casa parece demasiado silenciosa, las rutinas pierden sentido, los espacios compartidos se convierten en recordatorios de lo que ya no está. Es común que en ese escenario surjan pensamientos oscuros, la sensación de fracaso, la idea de que nadie más llegará, o el miedo a quedarse solo para siempre. Pero en realidad, la soledad es una fuerza ambivalente. Puede hundirte si la miras como condena, pero también puede liberarte si aprendes a verla como un espacio fértil para reconstruirte. El desafío no es escapar de la soledad, sino aprender a transformarla en aliada. Erich Fromm afirmaba que la capacidad de estar solo es la condición previa para poder amar de verdad. ¿Qué significa esto? Significa que solo cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, cuando descubres que eres suficiente sin la mirada constante de alguien más, puedes relacionarte desde la libertad y no desde la necesidad. Tras un divorcio, esta verdad se vuelve más clara que nunca. Muchas personas intentan llenar el vacío lo más rápido posible, buscando otra pareja, saturando su agenda de actividades o distrayéndose con excesos. Sin embargo, lo que realmente sana no es huir, sino detenerse. La soledad es como un espejo. Si lo enfrentas con valentía, te muestra lo que te falta, lo que deseas y lo que aún tienes que sanar. Si huyes de él, ese reflejo te perseguirá disfrazado en nuevas relaciones o en hábitos destructivos. Transformar la soledad en libertad es, en esencia, un acto de coraje. La libertad que surge de la soledad no es simplemente hacer lo que quieras, sino reconocer que ya no dependes de la aprobación, la presencia o la validación de otro para sentirte completo. Es un proceso interno en el que descubres que puedes cocinar para ti mismo, viajar solo, caminar sin compañía y aún así sentir plenitud. Al principio puede parecer extraño, incluso incómodo, pero poco a poco la experiencia se transforma.
Descubres que puedes decidir sin pedir permiso, que puedes reorganizar tu vida según tus prioridades, que tienes tiempo para explorar nuevas pasiones o para recuperar proyectos olvidados. Ese descubrimiento fortalece la autoestima, porque te devuelve la certeza de que eres capaz de sostener tu vida con tus propias manos. Cada paso hacia la autonomía es una declaración silenciosa. Puedo estar solo y aún así estar bien. No se trata de glorificar la soledad como si fuera siempre fácil. Habrá días de tristeza, noches de nostalgia y momentos en que el recuerdo de la relación perdida golpeará con fuerza. Pero en lugar de ver esos momentos como retrocesos, puedes entenderlos como parte del proceso. El divorcio es una herida y la soledad es el espacio en el que esa herida se atiende. Como un cuerpo que necesita reposo para sanar, el alma también necesita un tiempo de recogimiento. En ese silencio, en esa pausa, empiezas a escuchar tu propia voz. Esa voz que durante años quizás quedó opacada por compromisos, por expectativas ajenas o por el ruido de la vida en pareja. Recuperar esa voz es recuperar tu esencia, y hacerlo en soledad es la manera más poderosa de reconectar contigo mismo. La libertad que emerge de este proceso no significa que rechaces la idea de volver a amar, sino que cuando lo hagas, será desde otro lugar. Ya no buscarás en alguien más lo que creías perdido en ti. Ya no cargarás al otro con la responsabilidad de curar tus heridas. Ya no necesitarás que alguien complete tus vacíos. Desde esta nueva perspectiva, el amor se convierte en elección, no en dependencia. Y mientras tanto, la soledad deja de ser un castigo y se convierte en un territorio de descubrimiento. En la quietud puedes leer más, aprender nuevas habilidades, cultivar amistades auténticas, cuidar tu cuerpo, explorar tu espiritualidad. Cada una de estas acciones pequeñas va tejiendo un nuevo sentido de libertad. Uno que no depende de tener pareja o de encajar en un molde social, sino de ser fiel a lo que realmente eres. Transformar la soledad en libertad después del divorcio es abrirte a la posibilidad de renacer. Es aceptar que el silencio no siempre es vacío, que la ausencia del otro puede ser el inicio de la presencia más importante, la tuya. Y en ese camino, la autoestima deja de ser un reflejo de lo que fuiste en pareja para convertirse en un pilar sólido que te sostiene en tu nueva vida. Porque al final, la soledad no es un muro, es un puente. Un puente que te conduce de la pérdida a la libertad, del dolor a la plenitud, de la dependencia a la verdadera autonomía. La autoestima después de un divorcio necesita una fuerza vital que vaya más allá de las heridas emocionales y de las pérdidas que inevitablemente deja una separación. Esa fuerza es la que Freud llamó libido y que Erich Fromm reinterpretó no solo como energía sexual, sino como impulso profundo hacia la vida, el sentido y la creatividad. Hablar de libido en este contexto no se trata únicamente de deseo por otra persona, sino de esa chispa interior que nos permite levantarnos cada mañana, que nos motiva a crear, a buscar un propósito y a conectar con algo que dé sentido a nuestra existencia. Después de un divorcio, esta energía suele quedar bloqueada, reprimida o confundida. La tristeza, la culpa o el resentimiento actúan como muros que impiden que la vitalidad fluya. Y esa parálisis se traduce en apatía, cansancio y una sensación de vacío existencial. Sin embargo, la buena noticia es que esta energía nunca desaparece por completo, permanece en el interior, esperando ser liberada y dirigida hacia un camino nuevo. Es frecuente que tras una ruptura, la persona sienta que ya no tiene entusiasmo por nada. Aquello que antes resultaba interesante ahora parece irrelevante. Los proyectos pierden sabor y la rutina se vuelve pesada. Esto ocurre porque una gran parte de la libido estaba orientada hacia la relación, hacia sostener la vida en pareja, los proyectos compartidos y la energía emocional invertida en el otro.
Cuando esa estructura se derrumba, la energía queda sin dirección y se transforma en una especie de río estancado. Pero igual que un río bloqueado busca siempre nuevos caminos, la libido también busca salida. Si no se le ofrece un cauce consciente, se filtrará en formas inconscientes, síntomas físicos, adicciones silenciosas, compulsiones, exceso de trabajo o incluso relaciones apresuradas que intentan llenar el hueco. Por eso, el paso decisivo es aprender a reconocer esta energía, no reprimirla ni juzgarla, sino guiarla hacia un terreno que te devuelva vitalidad. Reconectar con la libido en este momento significa redescubrir lo que realmente te apasiona. Puede ser un proyecto profesional que habías abandonado, una actividad artística, el deporte, la espiritualidad, los viajes o simplemente el cuidado de tu cuerpo y tu mente. No importa el área, lo esencial es que sientas que algo en ti despierta y se pone en movimiento. Erich Fromm sostenía que la verdadera libertad nace cuando somos capaces de orientar nuestra energía vital hacia lo que tiene sentido para nosotros, no hacia lo que otros esperan. Después del divorcio, esa libertad se presenta como una oportunidad única. Elegir con plena conciencia en qué vas a invertir tu fuerza, tu tiempo y tu deseo. En lugar de dejar que la energía se pierda en pensamientos de derrota o en nostalgias del pasado, puedes usarla para construir una versión renovada de ti mismo. Cada pequeño paso en esa dirección refuerza tu autoestima, porque te recuerda que eres capaz de generar vida y no solo de sobrevivir. La libido, entendida como energía vital, también se manifiesta en la capacidad de amar. Pero no hablo solo del amor romántico, hablo del amor por la vida, por el conocimiento, por la naturaleza, por la comunidad, por uno mismo. Fromm explicaba que el amor es un arte y que para cultivarlo es necesario disciplina, paciencia y responsabilidad. Recuperar la autoestima después del divorcio pasa por transformar esa libido en un amor renovado hacia tu propia existencia. Si antes gran parte de tu energía estaba depositada en sostener a alguien más, ahora esa misma energía puede nutrir tu propio crecimiento. Este es un cambio de perspectiva poderoso. En lugar de ver la ruptura como el final de la vida afectiva, puedes verla como un redireccionamiento de tu fuerza vital. El divorcio deja un espacio, sí, pero ese espacio puede llenarse de nuevas pasiones y de un entusiasmo por vivir que quizás habías olvidado. Claro que este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, constancia y sobre todo conciencia. Cada vez que eliges hacer algo que te conecta con tu vitalidad, estás reeducando tu mente y tu corazón para asociar la vida no con pérdida, sino con posibilidad. El simple hecho de levantarte temprano a caminar, de retomar una lectura pendiente, de escribir, pintar, cocinar o aprender algo nuevo, es una forma de decirle a tu interior que la energía está viva y disponible. Poco a poco, la libido deja de sentirse como un fuego descontrolado y empieza a convertirse en una antorcha que ilumina tu camino. Esa antorcha no solo te da claridad, también te da dirección. Y con dirección, la autoestima florece, porque te das cuenta de que no estás a la deriva, sino que tienes un motor interno que te impulsa hacia adelante. El divorcio puede haber apagado temporalmente tu entusiasmo, pero no destruyó tu fuerza vital. Esa energía sigue en ti, esperando ser reconocida. Y cuando aprendes a guiarla con presencia y autenticidad, tu vida deja de ser solo un intento de llenar vacíos y se convierte en una experiencia de creación. La libido en este sentido es el recordatorio de que aún hay mucho por vivir, mucho por descubrir y mucho por amar. Transformar esta energía en motor de tu vida es la clave para recuperar tu autoestima, porque te devuelve no solo la confianza, sino también el entusiasmo por existir. El deseo después de un divorcio suele aparecer como un territorio complejo y muchas veces contradictorio.
Por un lado, puede despertar la esperanza de volver a sentir vida, atracción y cercanía con alguien. Por otro, puede convertirse en una trampa que refleja heridas no resueltas, carencias profundas y partes de la identidad que preferimos mantener ocultas. Es aquí donde se vuelve revelador comprender que el deseo no solo señala lo que queremos, sino también lo que nos falta. Y esta toma de conciencia puede resultar incómoda, porque nos obliga a mirar hacia rincones internos que durante años evitamos. Jung llamaba a este territorio sombrío la sombra, ese espacio psíquico donde guardamos lo que no queremos aceptar de nosotros mismos, frustraciones, inseguridades, miedos, resentimientos. El divorcio, al romper con la rutina establecida, actúa como un catalizador que ilumina esas regiones, y el deseo se convierte en una linterna que señala exactamente dónde están nuestras heridas más profundas. Muchas personas, al terminar una relación, creen que lo único que necesitan es volver a sentir pasión, volver a tener a alguien cerca, llenar el vacío con nuevas experiencias. Sin embargo, cuando se aproximan al deseo desde esta urgencia, lo que realmente ocurre es que proyectan sus sombras en el otro. Buscan en la nueva pareja lo que no se atreven a trabajar en sí mismos: validación, seguridad, identidad. El problema es que esta proyección nunca se sostiene en el tiempo, porque ninguna persona puede cargar con lo que no hemos sanado en nuestro interior. Así surgen las repeticiones, relaciones tóxicas, vínculos que se derrumban rápido, sentimientos de insatisfacción que parecen inevitables. En realidad, lo que sucede es que el deseo está tratando de revelar una verdad incómoda. Aquí hay algo tuyo que aún no reconoces. Ignorar esta señal es como apagar una alarma sin revisar qué la provocó. Pero escucharla con valentía es el primer paso hacia una recuperación auténtica de la autoestima. Reconocer que el deseo nos enfrenta a la sombra no significa condenarnos a sufrir. Al contrario, es una invitación a la transformación. Cada vez que sentimos un impulso intenso, ya sea de atracción, de celos, de miedo a estar solos o de necesidad de afecto, podemos detenernos y preguntarnos: ¿qué parte de mí se siente incompleta? ¿Qué vacío estoy intentando llenar? ¿Qué herida del pasado está reclamando atención? Tal vez descubramos que el deseo no es simplemente búsqueda de placer, sino un espejo de nuestro dolor infantil, de las carencias emocionales que arrastramos desde hace décadas. Y aunque esta revelación pueda doler, también libera. Porque cuando identificamos la raíz, dejamos de vivir como rehenes de impulsos ciegos y comenzamos a usar el deseo como herramienta de autoconocimiento. Jung proponía que en lugar de huir del deseo o reprimirlo, había que escucharlo con presencia. Lo mismo aplica tras un divorcio. En lugar de escapar en una sucesión de experiencias superficiales, podemos observar lo que el deseo revela de nosotros. Esta actitud requiere coraje, porque mirar de frente a la sombra no es cómodo. Significa aceptar que en nosotros conviven tanto la necesidad de amar como el miedo a ser rechazados, tanto la pasión como la inseguridad. Sin embargo, es precisamente en esa tensión donde ocurre la madurez emocional. El deseo deja de ser solo un impulso que nos arrastra y se convierte en un mensaje que nos guía. Aprender a leer este lenguaje interno es uno de los mayores regalos que podemos darnos en el proceso de reconstrucción personal. Cuando entendemos esta dinámica, la autoestima comienza a sanar. Ya no nos definimos por la aprobación externa, ni por cuán deseados somos, ni por si alguien más nos elige. Empezamos a valorar la capacidad de reconocer nuestras sombras y de integrarlas como parte de nuestra historia. La persona que se atreve a escuchar el deseo sin miedo, descubre que en su interior también habitan recursos, talentos y verdades que habían sido reprimidos. Y esos descubrimientos se convierten en la base de una confianza más sólida y real. El divorcio
Visto desde esta perspectiva, deja de ser el final de una etapa dolorosa para convertirse en un portal hacia una conciencia más profunda de quiénes somos realmente. Al final, el deseo después del divorcio no es simplemente la búsqueda de un nuevo amor o de nuevas experiencias, sino la oportunidad de confrontar nuestras carencias y de integrarlas en una nueva narrativa personal. Puede ser incómodo, sí, pero también es transformador, porque solo quien se atreve a entrar en su sombra puede salir de ella con más luz. Y en esa luz renovada, la autoestima no depende de lo que otros vean en ti, sino de la certeza de que eres capaz de abrazar todas tus partes, incluso aquellas que habías intentado esconder. El deseo, en su forma más sincera, no es una condena, es una invitación al renacimiento. En la visión de Jung, dentro de cada ser humano habita una imagen simbólica de su opuesto interior, el ánima en el hombre y el ánimus en la mujer. Este concepto puede parecer abstracto, pero después de un divorcio cobra una relevancia sorprendente, porque muchas de las heridas que arrastramos tienen que ver justamente con la forma en que proyectamos estas fuerzas internas en nuestras relaciones. El ánima representa la dimensión femenina en la psique masculina: sensibilidad, intuición, receptividad, ternura. El ánimus encarna lo masculino en la psique femenina: fuerza, racionalidad, dirección, firmeza. Ninguno de estos arquetipos se refiere a género ni a roles sociales, sino a polaridades energéticas que conviven en todos nosotros. Cuando permanecen inconscientes, terminamos proyectándolas en la pareja. Así, un hombre puede ver en una mujer la encarnación de su ánima, depositando en ella todo lo que no reconoce en sí mismo. Del mismo modo, una mujer puede ver en un hombre la representación de su ánimus idealizado, exigiendo de él una seguridad o una claridad que no ha integrado en su propio interior. Durante el matrimonio, estas proyecciones suelen sostener gran parte de la atracción y la conexión emocional. Sin embargo, cuando ocurre el divorcio, la caída de estas imágenes proyectadas deja un vacío doloroso. Creemos que perdimos al otro, pero en realidad lo que se rompe es el espejo en el que veíamos una parte de nosotros. Esa sensación de fragmentación, de pérdida de identidad, está profundamente vinculada con el hecho de no haber reconocido todavía estas fuerzas internas. Por eso, en el proceso de recuperación de la autoestima, es esencial empezar a integrar el ánima y el ánimus en uno mismo. Esto significa aprender a valorar nuestra sensibilidad sin miedo al juicio, cultivar la intuición sin sentir debilidad, aceptar la razón y la firmeza sin reprimir la ternura. El equilibrio no está en negar una polaridad, sino en reconciliarlas. Este trabajo interior tiene un efecto transformador en la autoestima. Cuando un hombre reconoce y acepta su ánima, deja de depender de una mujer para acceder a su sensibilidad y su mundo emocional. Cuando una mujer integra su ánimus, deja de necesitar que un hombre le dé dirección o la impulse a tomar decisiones. En ambos casos, la persona se fortalece porque recupera una parte de sí misma que había dejado en manos de otros. Así, la autoestima se reconstruye no como un reflejo externo, sino como una experiencia de completitud interna. Ya no se trata de buscar desesperadamente a alguien que llene nuestros vacíos, sino de descubrir que esas fuerzas siempre estuvieron en nosotros, esperando ser integradas. Erich Fromm, al reflexionar sobre el amor, decía que no podemos amar verdaderamente si no somos capaces de mantenernos en pie por nosotros mismos. Esto conecta directamente con la integración del ánima y el ánimus, porque solo quien ha reconocido estas dimensiones en su interior puede relacionarse sin convertir al otro en muleta o en ideal imposible. Después de un divorcio, esta lección es crucial.
La caída de las proyecciones nos duele, pero también nos ofrece la posibilidad de empezar a vernos de manera más completa. El otro deja de ser el portador de nuestra parte perdida y se convierte en compañero libre, sin cargas ni exigencias desmedidas. Integrar estas polaridades no significa perder el deseo ni la atracción, sino vivirlos con más conciencia. La sensibilidad masculina no lo hace menos hombre, lo hace más humano. La firmeza femenina no la aleja de su esencia, la conecta con su poder creador. Este equilibrio interno cambia la forma en que nos relacionamos, porque dejamos de idealizar y empezamos a mirar con más claridad. Y con esa claridad, la autoestima se fortalece de manera natural, porque ya no depende de ser elegido o validado, sino de sentirse entero con lo que uno es. El divorcio puede marcar el final de una proyección, pero también puede ser el inicio de una reconciliación más profunda, la de cada persona consigo misma. Cuando ese encuentro ocurre, la herida empieza a sanar y lo que antes parecía pérdida se transforma en integración. El amor, después de un divorcio, rara vez se entiende de inmediato como un reflejo del inconsciente. La mayoría de las veces se percibe como una historia fallida, como una herida abierta o como un capítulo doloroso que preferiríamos cerrar cuanto antes. Sin embargo, si miramos más profundamente, descubrimos que lo que llamamos amor no es simplemente la conexión con otra persona, sino el encuentro con partes olvidadas de nosotros mismos. Jung sostenía que nos enamoramos de lo que hemos perdido internamente, de fragmentos de nuestra alma que proyectamos en alguien más. Por eso, cuando el matrimonio se rompe, el dolor es tan agudo, sentimos que hemos perdido al otro. Pero lo que realmente se quiebra es la ilusión de haber encontrado fuera lo que debíamos integrar dentro. Comprender esto es clave para reconstruir la autoestima, porque nos muestra que el amor nunca fue un espejismo, sino un camino hacia el autoconocimiento. Cada relación que hemos tenido, incluso la que terminó en divorcio, refleja de algún modo nuestro inconsciente. En la pareja depositamos sueños, miedos, esperanzas y heridas. Vemos en el otro cualidades que admiramos y defectos que rechazamos, pero rara vez reconocemos que todo ello habla más de nosotros que de la otra persona. Así, cuando surge la atracción, lo que despierta no es solo un sentimiento hacia afuera, sino un eco interior. Nos enamoramos de la ternura que olvidamos cultivar en nosotros, de la fuerza que no nos atrevimos a asumir, de la alegría que dejamos atrás o del cuidado que nunca nos dimos. El divorcio, al derrumbar esta proyección, nos obliga a mirar con más honestidad. Ya no podemos seguir creyendo que el otro era el portador de nuestra plenitud, y este reconocimiento, aunque doloroso, es profundamente liberador. El peligro aparece cuando ignoramos este proceso y seguimos buscando fuera lo que olvidamos dentro. Entonces el amor se convierte en dependencia. Esperamos que otra persona cure nuestras heridas, llene nuestros vacíos o cargue con nuestras sombras. Creamos personajes dentro de las relaciones: el salvador, la víctima, el juez, el niño abandonado. Y cuando estos papeles se desgastan, lo único que queda es frustración. El divorcio suele ser el resultado de ese desgaste, pero también es una invitación a dejar de actuar y empezar a mirar con claridad. Recuperar la autoestima pasa por aceptar que ningún otro ser humano puede completar lo que solo nosotros podemos reconocer y sanar en nuestro interior. Esta aceptación no es resignación, es madurez. Cuando vemos el amor como reflejo del inconsciente, dejamos de buscar la perfección en el otro y comenzamos a preguntarnos qué parte de nosotros despertó esa conexión. Así, cada vínculo se convierte en un maestro. El que nos hizo sufrir nos mostró nuestra vulnerabilidad. El que nos dio ternura nos recordó la necesidad de cuidado. El que nos rechazó nos confrontó con nuestra inseguridad. No significa que debamos idealizar el dolor, sino aprender a leerlo como un mensaje. Y en este aprendizaje,
la autoestima se fortalece, porque entendemos que no somos menos valiosos por haber vivido un divorcio, sino más conscientes de lo que llevamos dentro. La caída de una relación no destruye nuestro valor, lo ilumina desde otro ángulo. Erich Fromm hablaba del amor como un arte que requiere conocimiento y esfuerzo, no como un accidente que simplemente sucede. En este sentido, mirar el amor después de un divorcio como un reflejo del inconsciente es reconocer que la verdadera práctica comienza ahora. Aprender a amar con ojos más despiertos, sin ilusiones desmedidas ni dependencias ocultas. Significa reconocer que el amor es primero un viaje hacia uno mismo, una reconciliación con la propia alma. Solo entonces podemos elegir compartirnos con alguien más desde la libertad y no desde la necesidad. Esta visión transforma la soledad en oportunidad, el dolor en aprendizaje y el amor en un camino consciente. El amor como reflejo del inconsciente revela algo esencial. Cada persona que entra en nuestra vida nos muestra un aspecto de nosotros mismos. Después del divorcio, la pregunta ya no es ¿por qué me dejó? O ¿por qué falló la relación? Sino ¿qué parte de mí quedó expuesta en esta experiencia? Cuando respondemos con sinceridad, el amor deja de ser un misterio incomprensible y se convierte en un espejo transparente. Y en ese espejo descubrimos que la autoestima no depende de la permanencia de alguien más, sino de la capacidad de reconocernos enteros incluso en medio de la pérdida. Idealizar al otro después de un divorcio es una de las trampas más comunes y al mismo tiempo más dolorosas que puede enfrentar una persona. La mente tiende a reconstruir el pasado con tintes de perfección, a recordar solo los momentos dulces, a magnificar las virtudes de la expareja y a minimizar los conflictos que llevaron a la separación. Este mecanismo, profundamente inconsciente, nace de la necesidad de aferrarse a una imagen que dé seguridad, que devuelva la ilusión de que el amor vivido fue perfecto, aunque la realidad haya mostrado lo contrario. Sin embargo, cuando idealizamos, lo que realmente sucede es que dejamos de ver a la otra persona tal como fue, y peor aún, dejamos de vernos a nosotros mismos. Transformamos al otro en un personaje, en un ídolo o en un refugio imaginario, y en ese proceso nos olvidamos de nuestra propia identidad. La autoestima, en este punto, sufre porque al poner al otro en un pedestal, automáticamente nos colocamos por debajo. Idealizar a alguien es, en el fondo, proyectar en esa persona todo lo que sentimos que nos falta. Si pensamos que nuestra expareja era perfecta, lo que en realidad estamos haciendo es trasladar en él o en ella cualidades que deberíamos aprender a reconocer en nosotros mismos. Vemos seguridad porque sentimos inseguridad, vemos ternura porque nos cuesta cuidarnos, vemos dirección porque no hemos definido la nuestra. Esta proyección genera una brecha enorme entre nuestras expectativas y la realidad. Y cuando la realidad finalmente se impone, el golpe es devastador. Aparece la frustración, la decepción y el dolor profundo de comprender que la relación no era con la persona real, sino con una imagen construida en nuestra mente. Esta dinámica es destructiva porque perpetúa un círculo de insatisfacción en el que siempre se busca fuera lo que falta dentro. Después de un divorcio, este patrón puede intensificarse porque el vacío emocional amplifica la necesidad de aferrarse a algo. Es común escuchar frases como «nunca encontraré a alguien como él» o «ella era lo mejor que me había pasado», cuando en realidad estas afirmaciones son síntomas de la idealización. Al repetirlas, lo que hacemos es negar nuestra propia capacidad de reconstruirnos, de reconocer nuestro valor más allá de esa relación. Es como si toda nuestra identidad quedara secuestrada por la imagen del otro. Erich Fromm advertía que el verdadero amor no es una huida de la soledad, ni una proyección de nuestras necesidades, sino un acto de libertad y madurez.
Desde esta perspectiva, idealizar al otro es un intento inconsciente de escapar de nosotros mismos, de no enfrentar nuestras carencias y de posponer la tarea de integrar lo que nos falta. La sanación comienza cuando comprendemos que idealizar no es amar. Amar es ver al otro con sus virtudes y con sus defectos, con su humanidad completa. Idealizar, en cambio, es negar esa humanidad y convertir a la persona en un espejo de nuestras fantasías. Para recuperar la autoestima después del divorcio, es fundamental detener este proceso y atrevernos a mirar hacia adentro. Preguntarnos qué cualidades hemos proyectado en el otro y cómo podemos desarrollarlas en nosotros mismos. Si admirábamos su fuerza, es momento de trabajar nuestra propia fortaleza. Si veíamos en ella o en él una capacidad de ternura que nos conmovía, es hora de cultivar ese cuidado en nuestro interior. De esta manera, lo que antes parecía una pérdida se transforma en un aprendizaje profundo y en una oportunidad de crecimiento. Idealizar menos es amar más, porque solo quien se atreve a ver la realidad tal como es puede establecer vínculos auténticos. Y esto no aplica solo a futuras relaciones, sino también a la relación con uno mismo. Cuando dejamos de idealizar a la expareja, comenzamos a valorar nuestra capacidad de sostenernos, de reconstruirnos y de elegir desde la claridad. Recuperar la autoestima implica entender que nadie más tiene la llave de nuestro valor, que no somos menos porque alguien ya no esté, y que la imagen que construimos del otro no define quiénes somos. La caída de la idealización es dolorosa, sí, pero también liberadora. Es el inicio de un camino en el que dejamos de vivir atrapados en fantasías y empezamos a habitar la verdad de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. La caída de la proyección es uno de los momentos más difíciles, pero también más reveladores tras un divorcio. Durante la relación, consciente o inconscientemente, depositamos en el otro una serie de cualidades, expectativas y sueños que en realidad pertenecían a nuestro interior. Le atribuimos la responsabilidad de nuestra felicidad, de nuestra seguridad, de nuestro valor personal. Le pedimos sin palabras que llenara vacíos que venían de mucho antes, incluso desde la infancia. Cuando la relación se rompe, esa imagen proyectada empieza a derrumbarse y lo que queda al descubierto no siempre es fácil de aceptar. Ya no vemos al príncipe ni a la princesa idealizada, sino a un ser humano común, con errores, debilidades, contradicciones y límites. Y en ese instante también nos damos cuenta de algo más profundo. Lo que buscábamos en el otro no era realmente del otro. Era una parte de nosotros mismos que aún no habíamos reconocido ni integrado. Esta caída suele sentirse como un terremoto emocional. Aparecen la decepción, la rabia, la sensación de traición, el dolor de haber creído en una ilusión. Sin embargo, Jung decía que este momento es esencial, porque solo cuando la proyección se derrumba podemos empezar a recuperar lo que era nuestro. Lo que parecía amor absoluto era, en gran medida, un espejo en el que veíamos reflejadas nuestras carencias y potencialidades no desarrolladas. Por eso duele tanto. No estamos perdiendo únicamente a la pareja, estamos siendo obligados a mirar de frente esa parte nuestra que dejamos en manos del otro. Esta confrontación, aunque incómoda, es también una oportunidad extraordinaria para reconstruir la autoestima. Porque en lugar de seguir esperando que alguien más nos complete, aprendemos que la verdadera tarea es asumir nuestra propia integridad. En este proceso, muchas personas se resisten a soltar la ilusión. Prefieren seguir recordando al otro como perfecto, como la gran pérdida irreemplazable, antes que enfrentarse a la idea de que su valor no dependía de él o de ella. Pero aferrarse a esa proyección es permanecer atrapado en la fantasía. La sanación empieza cuando aceptamos la humanidad del otro y al mismo tiempo reconocemos nuestra propia humanidad. Entendemos que nadie puede ser ideal,
que ninguna relación puede sostenerse únicamente sobre expectativas imposibles y que el amor verdadero comienza cuando dejamos de exigir al otro lo que solo nosotros podemos darnos. Este reconocimiento, lejos de ser una derrota, es un acto de madurez. Nos libera de cargas irreales y nos permite establecer relaciones más sanas en el futuro. La caída de la proyección también nos enseña a distinguir entre pasión y amor. La pasión se alimenta de la idealización, de la fantasía, del deseo de fusión absoluta. Pero el amor real empieza cuando la proyección se desmorona, y aún así elegimos mirar al otro tal como es. En el caso del divorcio, esa elección ya no existe porque el vínculo se rompió, pero la enseñanza permanece. Si queremos construir relaciones más auténticas más adelante, debemos aprender a ver a las personas en su totalidad y no solo en la versión que inventamos. Y antes de eso, necesitamos aprender a vernos a nosotros mismos con la misma honestidad, reconociendo nuestras sombras, nuestras necesidades y también nuestra capacidad de amar. Este proceso puede ser doloroso, porque implica aceptar que el otro no era la solución a nuestros problemas, que no tenía el poder de salvarnos ni de otorgarnos valor. Pero al mismo tiempo es profundamente liberador, porque al caer la proyección descubrimos que nunca fuimos tan frágiles como pensábamos. Descubrimos que lo que admirábamos, lo que deseábamos, lo que buscábamos, también está dentro de nosotros, esperando ser desarrollado. Recuperar esas partes proyectadas significa recuperar poder, recuperar autoestima, recuperar libertad. Y en ese sentido, la caída de la proyección no marca el final del amor, sino el inicio de un amor más maduro, más consciente y más real. Un amor que comienza por uno mismo y que, solo desde ahí, puede compartirse con los demás sin depender de fantasías ni de ilusiones. El sexo, después de un divorcio, suele ser uno de los territorios más complejos y delicados de explorar, porque arrastra tanto memorias emocionales como heridas no resueltas. Muchas veces se lo vive como un simple escape, como una forma de llenar el vacío, de distraerse o de confirmar que aún se es deseado. Sin embargo, Jung advertía que el acto sexual no es únicamente un encuentro físico, sino un cruce simbólico, un espacio donde el inconsciente se expresa con enorme intensidad. Cuando nos acercamos a la sexualidad de manera superficial, buscando solo placer inmediato, solemos repetir viejos patrones, cargados de miedo, inseguridad y necesidad. Pero cuando lo observamos desde la conciencia, el sexo se convierte en un espejo que revela nuestras sombras más profundas y, al mismo tiempo, en un puente hacia la sanación y la integración. En el contexto del divorcio, este tema cobra un peso especial, porque la intimidad que alguna vez compartimos con nuestra expareja deja marcas visibles e invisibles. El cuerpo guarda memorias, los gestos traen recuerdos, las emociones emergen de forma inesperada. Muchas personas, al reiniciar su vida sexual, descubren que no solo están en contacto con otra persona, sino con sus propios miedos de abandono, de rechazo o de no ser suficientes. Aquí es donde el sexo deja de ser un juego ligero y se convierte en un lenguaje del alma. Cada reacción, cada sensación y cada bloqueo corporal es un mensaje del inconsciente que pide ser escuchado. Si lo ignoramos, esa energía reprimida se distorsiona en compulsiones, en relaciones superficiales o en una sensación constante de vacío. Pero si lo miramos con respeto, el sexo se transforma en una oportunidad de reconstrucción interior. Erich Fromm sostenía que el amor verdadero requiere madurez, disciplina y responsabilidad. Lo mismo puede aplicarse a la sexualidad. No basta con entregarse al instinto, es necesario vivirla con conciencia. Después del divorcio, esta conciencia implica comprender que el sexo no puede ser usado como anestesia para el dolor, porque tarde o temprano ese dolor se manifestará con más fuerza.
Tampoco puede convertirse en un campo de batalla para medir la autoestima o para demostrar que hemos superado al otro. En lugar de eso, puede ser un espacio sagrado de encuentro, donde no buscamos llenar vacíos, sino compartir lo que somos. El sexo consciente se convierte así en un cruce simbólico, en el que no solo se une el cuerpo, sino también la historia, las heridas y la posibilidad de transformarlas. En este sentido, el sexo puede ser tanto liberador como aprisionador. Es liberador cuando lo usamos para expresar nuestra verdad, para abrirnos a la vulnerabilidad, para reconocer lo que sentimos sin máscaras. Es aprisionador cuando lo utilizamos como escape, como forma de poder o como sustituto de la intimidad emocional que no queremos enfrentar. El divorcio nos coloca frente a esta elección de manera cruda. Podemos seguir repitiendo las viejas dinámicas o atrevernos a transformar la forma en que nos relacionamos con nuestro propio deseo. Y esa transformación comienza cuando entendemos que la sexualidad no se trata solo de la otra persona, sino de nosotros mismos, de cómo nos escuchamos, de cuánto nos respetamos y de cuánta conciencia ponemos en cada gesto. El sexo, visto como cruce simbólico, también revela que el placer más profundo no surge del simple contacto físico, sino de la plenitud de estar presente con cuerpo, mente y alma. Cuando dejamos de actuar como si el sexo fuera una performance que debe impresionar o satisfacer expectativas externas, descubrimos que lo esencial no está en la perfección del acto, sino en la autenticidad de la entrega. Esta autenticidad devuelve dignidad a la experiencia y fortalece la autoestima, porque nos enseña que no necesitamos fingir ni cumplir un papel para ser valiosos. Podemos mostrarnos tal cual somos, con nuestras luces y sombras, y aún así merecer conexión. Al final, el divorcio puede cambiar nuestra forma de vivir la sexualidad, pero no tiene por qué condenarla. Al contrario, puede ser el inicio de un camino más profundo, donde dejamos atrás las distorsiones del pasado y aprendemos a ver el sexo como lo que realmente es, un puente simbólico hacia el autoconocimiento y la sanación. En este cruce, lo que se juega no es solo el placer, sino la posibilidad de recuperar una relación más íntegra con nosotros mismos. Quien logra atravesar este camino descubre que el verdadero placer no está únicamente en lo físico, sino en la libertad de habitarse con verdad, sin miedo y sin dependencia.